Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, no? Por favor, quiero que me confirmen. Hola, Sí, profesor, sí se escucha. ya, perfecto. Ya, hoy nos toca hablar de la Revolución Rusa hasta la Guerra Fría. ¿Mm? Am, las últimas 2 semanas hablamos de historia del Perú. ¿No es cierto? En historia del Perú nos quedamos, no terminé Leguía, recuerdo. ¿Ok? Leguía es un presidente importante del siglo XX. Leguía, Velasco y Fujimori, yo diría, son los tres presidentes más importantes del siglo XX peruano. Bueno, Leguía llega al poder en 1919. Ahí nos quedamos en Historia del Perú. Y en Historia Universal nos quedamos en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se inicia en 1914 y termina en 1918, militarmente. Termina con el armisticio de Compiègne, que es donde los alemanes se rinden, digamos, ¿no? O deciden ya, un armisticio es un alto al fuego. ¿Ya? Paremos, ya se acabó la guerra, pasemos a la vía diplomática. Diplomáticamente, digamos que la Primera Guerra Mundial termina con el Tratado de Versalles de 1919. O sea, ahí ya la guerra, es como en el caso de la guerra con Chile, nosotros, ¿no? La guerra con Chile termina definitivamente después del Tratado de Ancón. Y esa es la parte legal, diplomática de la guerra, ¿no? Después de la guerra viene la política, o sea, la diplomacia. Entonces, Versalles 1919. Recuerden que la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, ese tratado, el Tratado de Versalles, es un tratado muy oprobioso para el pueblo alemán, muy humillante. Alemania, el Tratado de Versalles, digamos que fueron medidas muy radicales contra los alemanes. Les quitaron sus colonias, les prohibieron tener un ejército superior a los 100.000 soldados, les prohibieron tener fuerza aérea, los declararon culpables de guerra, entonces tenían que pagar digamos, un dinero por haber sido, según el Tratado de Versalles, responsables de haber llevado a Europa a la guerra. Es un tratado muy, entonces, oprobioso, humillante, y esto va a generar en Alemania en particular y en otros países de Europa movimientos políticos radicales y muy nacionalistas, ultranacionalistas. De eso también vamos a hablar hoy. Pero estoy explicando brevemente lo que significó la Primera Guerra Mundial para Europa, sobre todo. Europa queda devastada después de la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Bueno, entonces termina la Primera Guerra Mundial con el armisticio de Compiègne de 1918 y definitivamente con Versalles, en el caso alemán, en 1919. Años antes que termine la guerra, un año antes específicamente, en 1917, en Rusia se produce una revolución, la Revolución Rusa de 1917, que es junto a la Revolución Francesa las dos revoluciones políticas más importantes de la historia contemporánea. La Revolución Francesa de 1789 es una revolución burguesa y liberal. Esta Revolución Rusa de 1917, o sea, ya pasó mucho tiempo desde la francesa, ¿no? Desde 1789 hasta 1917 han pasado más de 100 años. Bueno, esta revolución es obrera, digamos, o es popular, y está guiada por una ideología que es la ideología socialista creada por Karl Marx. Entonces, para hacer la analogía con la otra revolución, la francesa, ¿no? La francesa es una revolución política, burguesa y liberal, y esta es otra revolución de tipo política, porque las revoluciones son políticas, pero es obrera, campesina y socialista o comunista, o marxista, como quieran decirlo. ¿Ok? Entonces, no se puede entender el mundo de hoy sin ambas revoluciones. Hay países, digamos que socialistas o comunistas en el mundo, y muy poderosos como China. China está gobernado por el Partido Comunista Chino. ¿Mm? Entonces, de hecho, en Venezuela, ¿no? Maduro hablaba del socialismo del siglo XXI. El PPC, ahí empezaste, Adrián, por favor. Ah, ya bueno.
no me confundas, por favor. Estoy un poco malito, estoy de mal humor hoy día. Ya, me hace reír. Está bien, me hace reír, me hace poner de buen humor. No, ya, bueno. Entonces la Revolución Rusa es una revolución socialista, es comunista, digamos que es una revolución no burguesa, ¿no? Sino más bien obrera, campesina. Aunque los que lideran la revolución en realidad sí son algo así como pequeños burgueses o clase medieros, como Lenin, por ejemplo. Lenin no era un obrero, no era un campesino, era un intelectual de clase media, pero está influenciado por la ideología marxista. Entonces con la Revolución Rusa el marxismo se hace real. Como en la Revolución Francesa, las ideas de los filósofos de la Ilustración se hizo real, se materializó a través de las constituciones y las leyes en base a las ideas de los filósofos de la Ilustración. Esta Revolución Rusa más bien va a materializar las ideas del filósofo Karl Marx, ¿no? Las ideas socialistas o comunistas. San Marcos, no, ese es un mito. En San Marcos, o sea, en San Marcos el marxismo fue importante en los 70 y 80 porque en el mundo el marxismo era una ideología importante porque el mundo vivía la época de la Guerra Fría. Después de hablar de eso, ¿m? Ahora, en las universidades tienden a ser pluralistas y democráticas. Cualquiera puede adherirse a cualquier ideología. Hay anarquistas, liberales, que son la mayoría, creo, socialistas. ¿Y por qué no? Si es que somos demócratas, tenemos que aceptar la diversidad de ideas políticas. Eso significa vivir en una democracia. Pero los radicales, radicales, son una minoría. Serán cuatro gatos, así como los hinchas de cristal. No, mentira, mentira. No. Pero claro, la prensa farandulera exagera, ¿no? En San Marcos no pasa nada, no hay estas cosas, ¿no? Bueno, ya. ¿Quién me preguntó? Ah, Jean-Pierre, Jean-Pierre. No, Jean-Pierre, tranquilo, nada de rojos, por favor. Nada de rojos. No se asuste. Entonces, bueno, hablemos de la Revolución Rusa. Ojo, esta revolución se produce en el contexto de la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Ya. Retrocedamos un poco antes de 1917 para hablar de los antecedentes, como dice aquí. ¿Ok? Hablemos de los antecedentes. O sea, ¿qué pasaba en Rusia antes, no? ¿Cuál era la situación de los rusos para que estalle ahí la revolución de 1917? Bueno, entre 1904 y 1905 los rusos se van a enfrentar en una guerra contra los japoneses. Recuerden que Rusia es un país gigantesco, es el más grande del mundo. Va del mar Báltico por el oeste hasta el Océano Pacífico por su zona oriental o el este de Rusia. ¿Mm? Ahí está la península de Kamchatka, por donde supuestamente habrían cruzado los primeros pobladores asiáticos hacia América. Recuerden que esa es su parte más oriental, ¿no? Más hacia el este. Bueno, entonces ahí está el Océano Pacífico. Y ahí en el Océano Pacífico, por esas zonas, al sur, está Corea, está Japón. Bueno, entonces hay una guerra entre rusos y japoneses. Japón es una isla, es pequeña. Rusia es un gigante. Sería David y Goliat, ¿no es cierto?, en términos territoriales. Pero las guerras modernas no se definen por si un país es más grande en términos territoriales o si es más poblado. Chile tenía la mitad de habitantes que el Perú en la guerra y nos sacó la contra mugre. Japón es pequeñito, es una isla, pero es un país que se ha modernizado, que tiene una industria o que desarrolla una industria. O sea, recuerden que en Japón se produce la segunda revolución industrial. Japón también se industrializa en esto que se llamó la segunda revolución industrial. Y tiene un ejército moderno y tiene una industria militar también. Y construyen barcos de guerra. Así es, desde la era de los Meiji, muy bien, Adrián, desde los Meiji. Y, y tiene barcos de guerra que están inspirados en los barcos británicos, porque la Marina Británica era la marina de guerra más poderosa del mundo en el siglo XIX. Y se enfrenta a los rusos en 1904, entre 1904 y 1905. Un país gigante, pero poco industrializado. Rusia todavía en estos años, inicio del siglo XX, era un país poco industrializado. Su zona más industrial es San Petersburgo, Moscú, la parte más occidental de Rusia. Disculpen que hable en términos de puntos cardinales, pero desde la primera clase yo les dije, por favor, ubíquense geográficamente en el mundo, es importante en historia. Bueno, no hay un mapa por acá, ¿no?
Oh, lo siento. Con todas mis clases, presencialmente, en mi pizarra siempre dibujo mi mapita. Ahí voy marcando. Bueno, entonces se produce la guerra ruso-japonesa. Rusia, gigantesco, un Goliat, Japón pequeñito. Igual Japón es una isla, pero es un país muy poblado. Hay mucha densidad demográfica en Japón. Bueno, lo cierto es que se enfrentan y los rusos derrotan a los japoneses. Eso produce una crisis interna en Rusia. Porque recuerden que toda guerra conlleva dinero. ¿No es cierto? Dinero, 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 decía Napoleón. Esta frase la he dicho 1000 veces, creo. Entonces, en ese año, como consecuencia de la derrota en la guerra ruso-japonesa, en Rusia habrá una rebelión, digamos. Aunque acá dice revolución liberal, ¿no? Bueno, sí, en algún sentido fue una revolución. ¿Cuál es la diferencia de una revolución y una rebelión? Es que una revolución, perdón, produce cambios, transformaciones. Y en algún sentido aquí se producirán algunos cambios importantes. Por ejemplo, dice, se formarán los soviets. Ojo, es una revolución liberal, o sea, burguesa. Pero en este contexto aparecen los soviets. Y esa palabra recuérdenla, porque después Rusia se convertirá en la URSS, que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y soviético viene de soviets. ¿Qué eran los soviets? Eran algo así como una agrupación, un movimiento, sí, una agrupación que reunía a campesinos, a obreros industriales, en la parte industrial de Rusia hay obreros, pero la mayoría son campesinos, y a ex soldados, o sea, militares. Entonces los soviets agrupan a las masas, a la gente, a los representantes del pueblo, digamos así, ¿no es cierto? ¿Mm? Lenin después dirá todo el poder para los soviets. Bueno, eso lo dijo de la boca para afuera, porque en realidad eso no pasó. ¿Mm? Bueno, entonces aparecen los soviets. Repito, una agrupación que convoca a militares, a ex soldados o ex militares, a obreros y a campesinos, que son las mayorías. Los mujiks se le llama así a los campesinos en Rusia. Esta revolución además conseguirá que Rusia se convierta o que en Rusia estos revolucionarios liberales propongan la creación de un parlamento, porque una Duma es un parlamento, es un congreso. Se crea el Congreso, un parlamento en Rusia llamado Duma. Ahora, en la práctica nunca funcionó la Duma, nunca hubo un parlamento. Estos revolucionarios de 1905 quieren que Rusia sea algo así como una monarquía parlamentarista o constitucional. Pero la Duma nunca funcionó, o sea, la monarquía va a seguir siendo absolutista en Rusia. El rey de Rusia en este entonces es el zar Nicolás II. El zar, así se les llama a los reyes en Rusia, zares. El zar y la esposa del zar es la zarina, que en este caso era Alexandra. El zar Nicolás II, la zarina Alexandra. Y ellos pertenecen a la dinastía de los Romanov, de los Romanov. ¿Mm? De la dinastía de los Romanov. Nicolás es un Romanov. Los Romanov gobernaban Rusia más o menos 3 siglos, desde Miguel I en 1615. 1613 o 15. Por ahí asume el primer rey Romanov. Hasta estos años, 1905-1917, seguirán gobernando los Romanov en Rusia. Hay una película en YouTube, se llaman Los Romanov. Es buena, me gustó. Y hay una serie en Netflix también, Los Últimos Zares, creo que se llama. Es sobre Nicolás y este contexto de la revolución y tiene que ver con la familia, ¿no? El fin de la familia es un poco trágico, después les contaré algo sobre la muerte de todos los Romanov. O de la familia de Nicolás II en particular, no de todos los Romanov, sino de la familia de Nicolás II. Bueno, entonces en 1917, ya dejemos 1905, pasemos a 1917. Ay, Dios, sistema, es la primera desespera porque son muchos temas en poco tiempo. En 1917, en febrero de 1917, se inicia otra revolución. La revolución en 1917, digamos que hay dos fases de la revolución. La fase de febrero y la fase de octubre. A la fase de febrero, ya estoy en 1917, ojo.
Cronológicamente estoy en 1917. A la fase de febrero se conoce como la Revolución Menchevique. Por eso acá dice Revolución de Febrero o Menchevique. Y a la segunda fase, se le conoce como la Revolución de Octubre o Bolchevique. ¿M? Febrero de 1917, octubre de 1917. ¿Ok? Los mencheviques y los bolcheviques en realidad antes pertenecían a un mismo partido, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, pero se produjo una división, una escisión. Entonces, porque dentro del partido había una ala que es moderada y una ala que es radical. La ala moderada se hace llamar menchevique, los radicales son los bolcheviques. Es como en la Revolución Francesa, cuando aparecen los partidos políticos. Los moderados son los girondinos, los radicales son los jacobinos. Los mencheviques son moderados y son de una tendencia ideológica liberal. Los bolcheviques son radicales y son socialistas o comunistas. ¿Me dejo entender? Bueno, entonces la revolución de 1917 estalla en febrero primero, es una revolución guiada por el partido de los mencheviques y estallará en Petrogrado. Petrogrado hoy es San Petersburgo. Creo que dejó la selección cuando fuimos al mundial. San Petersburgo. ¿M? Como les dije, el zar, el monarca ruso es Nicolás II, que renunciará. Abdicar es renunciar, renunciará al trono. Le entrega el poder al líder de los mencheviques, que se llama, acá está creo, acá está, Alexander Kerensky. Él es el líder de los mencheviques. Rusia se convierte en una república. ¿M? Ojo, el rey Nicolás II en esta etapa sigue vivo. Kerensky eh, envía a los zares, al zar y a su familia a un palacio cerca a Moscú. No pasa nada con ellos todavía. Entonces Kerensky asume la presidencia, ¿no? Rusia se convierte en una república liberal, así como los franceses y como muchos países de Europa. Porque como les dije, los mencheviques son moderados, son reformistas, no, ¿m? No son revolucionarios. Bueno, en ese entonces, en ese contexto de la revolución menchevique, este señor que está aquí, que se llama Vladimir Ilich Ulyanov, pero es más conocido como Lenin, llega a Rusia. ¿Por qué llega? Él era ruso, pero el zar Nicolás lo había exiliado, lo había enviado fuera de Rusia. Era un tipo, un político, un intelectual con mucha llegada, y el zar lo veía como un peligro para el régimen. Por eso lo exilió. Vive en Suiza, pero regresa a Rusia. Dicen que los alemanes lo ayudan a regresar porque a Alemania le conviene que en Rusia haya una revolución, para que los rusos se dejen de preocupar por la Primera Guerra Mundial y más bien se preocupen por esta rebelión interna. Recuerden que en 1917 todavía seguimos en el contexto de en la Primera Guerra Mundial. Alemanes y franceses, ingleses se siguen matando en Verdún y en el Somme y en las otras batallas de la Primera Guerra Mundial. En Rusia, en cambio, se está produciendo esta revolución. Bueno, Lenin escribe un documento llamado Las Tesis de Abril. No sé si dice por aquí las Tesis de Abril, no. En las Tesis de Abril, bueno, escribe muchas cosas, no habla acerca de la importancia de una revolución obrera, campesina. ¿Y dónde se reunieron las masas, estas mayorías? En torno a los soviets, ¿no? Entonces Lenin ahí es cuando dice en las Tesis de Abril, ahí escribe en ese documento, todo el poder debe ser o para los soviets, todo el poder para los soviets. Lo mismo en Francia, en la Revolución Francesa. El abad de Salles escribió un documento donde se preguntaba qué era el tercer estado. ¿Recuerdan el tercer estado donde estaban los campesinos, obreros, artesanos y burgueses? Y decía, ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué es Francia sin el tercer estado? Nada. Porque ambas revoluciones son revoluciones, en teoría, justificadas en base a las mayorías. En Francia, el tercer estado. En Rusia, los soviets. ¿Me dejo entender?
¿Cuántos son? 49. Ya. Em, entonces, con los bolcheviques, repito, aquí, o sea, los bolcheviques son los socialistas, por si acaso, ¿ah? Los mencheviques no. Con esta revolución bolchevique, las ideas de Marx se hacen realidad, ¿no les dije? Por eso acá dice, se funda el primer Estado socialista de la historia. ¿M? Las ideas de Marx se plasman en la realidad, a través de la organización política, a través del nuevo sistema de leyes, a través de la nueva reorganización económica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Lenin, que es quien ha guiado esta rebelión, hola, hola, discúlpense, disculpen, no sé qué pasó. ¿Cómo que voló? Voló, volé, no, no sé qué pasó con mi computadora. ¿Se me escucha, no? Sí. Ya, ya, Sí, disculpen. Son cositas que pueden pasar siempre, mil disculpas. Pero hasta aquí todo bien, ¿se entiende? Sendero, ¿no? Sendero. Oye, les cuento algo muy personal. A mi abuelo lo mató Sendero. Sí, a mi abuelo. No, sí, a mi abuelo, ¿no? Sí, pues a mi abuelo o mi bisabuelo. No, a mi abuela, a mi abuelo. Em, No, Sendero. Yo, yo soy un tipo de centro. Yo rescato algunas ideas de izquierda porque creo que el Perú necesita cambios importantes, pero no, no, no. Nada que ver con el socialismo conmigo. Respeto igual a la gente que es de izquierda y socialista, pero en mi caso no. En mi caso no va. Ya, se ve, ¿no? Se ve. Se ve, chicos, ¿no? El PPT. Volvió a cargar. Volvió a cargar, ¿no? A cargar, disculpen, a cargar. Por favor, necesito que me digan si sí o no. Ay, 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 chévere, chévere. Ah, me trabé, me trabé. Rusia se retira en la Primera Guerra Mundial, entonces. Claro, porque Lenin dice, esa guerra entre Francia y Alemania, son guerras imperialistas, son guerras de la burguesía europea, que se pelea por mercados, por materias primas. Entonces, ¿qué hace Rusia en esta guerra, en esta Primera Guerra Mundial? ¿Qué hace luchando en esta Primera Guerra Mundial? Y por eso decide retirarse en diciembre de 1918 mediante el Tratado de Brest-Litov. ¿Ok? Rusia, ya con los bolcheviques en el poder, se retiran de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litov. Ahora, no es que acabó todo ahí, bacán, ya los bolcheviques toman el poder, no, no, no. Hay mucha gente en Rusia que no quiere que Rusia se vuelva un país comunista y socialista. Entonces inicia una guerra civil entre los bolcheviques y los que se oponen al régimen bolcheviques. ¿Mm? Los conservadores, digamos, ¿no? Y los liberales rusos, que no quieren que Rusia sea un país comunista. Entonces inicia una guerra civil. Aparecen dos ejércitos, el ejército bolchevique y el ejército de los contrarrevolucionarios, que se llama el ejército blanco. Y el ejército, ¿cuál es el color de los comunistas? Por favor, pueden escribirlo. ¿Cuál es el color del comunismo en el mundo? Pueden activar sus audios o pueden escribir. ¿Cuál es el color del rojo? Claro, por eso lo dicen rojo, por eso los americanos le dicen rojo, pues, ¿no? Como si todos fueran comunistas, nada que ver. Bueno, entonces es el ejército rojo versus el ejército blanco. Así es, ese Sharit.
em, Charit. El ejército rojo y el ejército blanco. El ejército rojo está guiado por un tal León Trotsky. León Trotsky, ahora voy a escribir un tal León Trotsky, y el ejército blanco, bueno, por distintos líderes, ¿no? Incluso muchos europeos, no rusos, de otros países, se enrolan a luchar contra el ejército rojo, o sea, se alinean, se adhieren al ejército blanco, porque hay mucho temor hacia el comunismo, mucho odio inclusive hacia el comunismo. Y esta revolución era una revolución comunista, los bolcheviques son comunistas. Bueno, miren, son varios años de guerra, es una guerra que arrasa a Rusia. Acá muere mucha gente. Pero finalmente se impone el ejército rojo y triunfa ya definitivamente los bolcheviques. Ahora, en ese contexto de guerra interna, guerra civil, Lenin decide crear la URSS. Ahí está Trotsky. Bueno, sí, eso no parece Trotsky, ¿ah? Oh, una foto distinta como yo lo recuerdo. Pero bueno, en ese contexto, Lenin decide crear la URSS. La URSS significa la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dice Unión de Repúblicas. O sea, no es que Rusia se unió. Ah, en México. Claro, es que él muere en México, Trotsky después muere en México. Sí, 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 sí. Muy bien, estimado Adrián. Ya bueno, ¿dónde estaba Adrián? Por favor. Ya me olvidé. Ah, ya, se había creado la URSS. Dice Unión de Repúblicas Socialistas porque Rusia se une a Bielorrusia, a Ucrania y a otros estados y a otros países, digamos, para formar la URSS. ¿Ok? Por el Día Internacional de los Trabajadores. No, el 1 de mayo creo que es por unos obreros estadounidenses en Nueva York que hacen un paro, una huelga y mueren muchos de ellos. Creo que conmemoración a ellos es el tema del 1 de mayo. Pero bueno, em, recuerden que Marx al movimiento obrero le llama, a los obreros le llama proletarios, ¿no? Entonces esta sería una revolución del proletariado también en parte, ¿no? En parte porque Rusia tiene una característica muy particular. Rusia no es un país de proletarios. Rusia es una nación, un estado, un país de campesinos principalmente. Rusia es un país rural y de campesinos. Los obreros o proletarios son pocos y como les dije están más bien en la parte más cerca de Europa de Rusia. Por eso Lenin tuvo que reinterpretar las ideas marxistas y repensarlas desde la realidad rusa, que es básicamente campesina. Como lo haré Mariátegui también, desde el Perú, porque la realidad peruana es una realidad también de mayorías campesinos e indígenas. Bueno, entonces nace la URSS en 1922. Entonces, a partir de 1922, ya no digamos, ya no hablemos de Rusia, hablemos de la URSS, porque Rusia ahora es parte de algo que se llama la URSS. Em, Lenin promueve la NEP, que significa Nueva Política Económica. Nueva Política Económica. La guerra civil ha dejado en la bancarrota a los rusos. Recuerden, una guerra genera eso. Ayer, creo, o anteayer hubo un problema con Colombia por una isla en la frontera con el río Putumayo, que es nuestra frontera natural con los colombianos. Y algunos políticos escribieron en el Twitter, envíen a los ejércitos, envíen. Me da una cólera. Ay, nuestros políticos. Estamos mal y quieren una guerra, ¿no? Pues no se pasa. Entonces, Lenin establece una nueva política económica. La guerra los había devastado, la guerra civil, la guerra interna. ¿M? Había que reorganizar la economía, había que sanearla. Entonces propone esto, no sé más. No, no, tampoco, tampoco. Yo soy feliz en la vida. Pero me van a renegar eso, sí, un poquito. Bueno, ya, se establece una nueva política económica que igual Lenin, a pesar de ser socialista y comunista, y los comunistas creen en la abolición de la propiedad privada, ¿no? No debería haber propiedad privada, pero él entiende que es necesario la inversión privada todavía en esta primera etapa de la revolución para salir de la crisis.
Una vez que la URSS se tendría que recuperar económicamente, recién ahí se podría abolir la propiedad privada y todo tendría que ser dirigido desde el Estado, porque recuerden que según la idea de Marx, las revoluciones socialistas están dirigidas por los proletarios, aunque en realidad eso nunca pasó, porque los que controlaron la URSS no tiene un presidente ni tiene un parlamento. En este régimen político comunista, todo el poder es del partido político, es del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y la cabeza del partido es el secretario general. Lenin se convierte en el secretario general. Y según la lógica marxista, este poder en el partido debe estar liderado por los proletarios o campesinos en el caso ruso. Pero en realidad no fue así. Los que tomaban las decisiones eran un par de intelectuales como Lenin. Ellos decían ser la vanguardia. No podemos permitir que los obreros, que lamentablemente son incultos, ignorantes, dirían ellos, lleguen a tomar decisiones. Las decisiones pasan por nosotros, porque somos los únicos que interpretamos bien el marxismo y las leyes de la historia de Marx. Algo así era la lógica de estos líderes de la Revolución Rusa, de Lenin, Trotsky y otros. Bueno, después, en realidad entonces en la URSS no hubo una dictadura del proletariado. El poder está en manos de una pequeña vanguardia, repito, de intelectuales, entre ellos Lenin y otros. Bueno, Lenin fallece prontamente en 1924. Hay una disputa por el poder entre León Trotsky, que luego tendrá que huir a México, como dijo muy bien Adrián con esta foto, exiliado, porque quien triunfa finalmente y se convierte en el nuevo secretario general del partido es Joseph Stalin. Joseph Stalin. Stalin se convierte a la muerte de Lenin en el nuevo líder, en la nueva cabeza, en el nuevo dictador, porque eso fue lo que estableció Lenin, una dictadura. Con Lenin, la dictadura del proletariado en realidad se convirtió en una dictadura de Lenin, de Stalin, perdón. Por eso acá dice régimen dictatorial, ¿no? Dictadura del proletariado, en realidad fue una dictadura de Stalin sobre la URSS, que impulsó una industria mediante los planes quinquenales. Así es. La novedad de Stalin es que él cambia la nueva política económica, mejor dicho, él fija lo que se conoció como los quinquenales, es decir, cada 5 años Rusia tenía que, ya bajo el mando de Stalin, ¿no? Diseñar un programa económico para industrializar Rusia. Eso es lo que se propone principalmente en los quinquenales, industrializar Rusia. Ya, pasemos. Joseph Stalin. Gracias, estimado Adrián. Ya, dejemos Europa un ratito, ¿ok? Y regresemos a América, a Latinoamérica, a México. En México, bueno, ¿verdad? Hasta hace unos años no se enseñaba la Revolución Mexicana. Yo no sé quién introdujo, qué año, yo estuve un tiempo fuera de la pre, me fui fuera del país unos años, varios años. Y ahora que he regresado, hace un poco, en realidad regresó a la pre el año pasado yo. No, el año pasado. Ya ahora se ha incluido la Revolución Mexicana. Pero es un poco complicado hablar de la Revolución Mexicana, no por mí, sino poniéndome en el lugar de ustedes, porque son varios nombres, idas y vueltas. Es una guerra de todos contra todos la Revolución Mexicana. Yo me voy a centrar principalmente bueno, voy a explicar un poco de manera general de qué se trató esto, pero sobre todo en las consecuencias, y particularmente en la Constitución de Querétaro de 1917. ¿Ok? Bueno, la Revolución Mexicana se inicia en 1910, digamos, y se va a terminar con la Constitución de Querétaro de 1917. Causas. ¿Por qué estalló una revolución en México? Una revolución nacionalista. Porque en México gobernaba un tal Porfirio Díaz. Desde los 76, 77, 1876, si no me equivoco, desde 1876, gobernaba este Porfirio Díaz. Es decir, gobernó México un poco más de 30 años. 30 años, ¿ah? Miren que el presidente que más tiempo gobernó el Perú ha sido Leguía. Leguía gobernó 15 años.
4 de su primer gobierno, em, 11 de su segundo gobierno. El porfiriato, así es, así es. Porfiriato, porfiriato, amigo, con R, no con L. Porfiriato. Gobernó más de 30 años. Y ya, pues, ¿no? Cuando tú pones agua, ¿no? El agua en un lugar y este se empoza, se empieza a malograr, ¿no? Cuando está mucho tiempo, empieza a oler mal. Eso pasa con los gobiernos que duran mucho tiempo. Se empiezan a podrir, a corrompir. Si bien es cierto, México se desarrolló, digamos, en algún sentido, se construyeron muchas líneas ferroviarias, algunas ciudades importantes de México se empezaron a modernizar, apareció una clase media emergente, eso es cierto también. Porfirio Díaz, al gobierno de Porfirio Díaz algunos le llaman la Pax porfirista. Es una época de estabilidad, porque como en el resto de Latinoamérica, México vivió una época de caudillos militares, así como nosotros, ¿no? El primer militarismo, golpes militares, no sé, ya. Lo mismo pasa en toda Latinoamérica. Entonces, con Porfirio Díaz, a partir de 1876, México entró en un periodo de estabilidad. Inclusive a los mexicanos les fue peor porque los franceses los invadieron. Entonces, bueno, Porfirio Díaz establece algo que la estabilidad en México, México empieza a desarrollarse, pero este desarrollo, como casi siempre pasa, beneficia a unos pocos. Los mexicanos y los peruanos nos parecemos mucho, dicen, ¿no? Porque es un país también de mayorías indígenas. Entonces, esos indígenas, esas masas, esas mayorías, no se benefician del desarrollo de México. Hay una clase media emergente, sí, pero las masas, las mayorías, no se benefician. Entonces, es una dictadura, gobierna más de 30 años. México se desarrolla, pero es un desarrollo que no beneficia a todos. Es muy parecido a lo que pasa en Latinoamérica, es muy parecido a lo que pasa en el Perú, ¿no es cierto? El guano hizo muy rico al Perú, pero al Estado peruano y a unos empresarios, los consignatarios, pero no a las mayorías, no a las masas, ¿no es cierto? Algo parecido. Así es, además que compartimos un pasado con dos civilizaciones importantes, ¿no? Así es, así es. Sí, Adrián, ya de acá sale la tiene tapas el profe, ¿ah? Ya, agudización de la pobreza y del campesinado, lo que les dije, ¿no? Descontento de los sectores urbanos, proletarios, clase media y parte de la élite. La clase media, justamente, quiere aspirar y tener, quiere aspirar a tomar el poder, pero Porfirio Díaz se ha enquistado en el poder y está apoyado por las grandes élites de México. Entonces, hay un abogado de clase media alta que se llama Francisco Ignacio Madero. Porfirio Díaz, en 1908, había dicho en una entrevista a una revista canadiense, si no me equivoco, que ya no iba a postular más. En 1910 iban a haber elecciones y Porfirio Díaz había reelegido 4 veces. O sea, iba a ser su quinta reelección. Y él dijo, no, no, yo ya no postulo. Pero en 1910 postuló. Por eso es que se produce la revolución. Francisco Madero escribe un documento llamado el Plan de San Luis de Potosí, denunciando esto, ¿no? Esta, eh, este, este, el gobierno, 3 décadas del gobierno de Porfirio Díaz. Se producen levantamientos sociales. En el sur, quien dirige a las masas es Emiliano Zapata. En el norte, quien dirige a las masas, o sea, los campesinos, obreros, qué sé yo, es Pancho Villa. En el sur, Emiliano Zapata. En el norte, Pancho Villa. Que tampoco se llama Pancho Villa. Era su seudónimo en realidad. Si no me equivoco, él se llamaba Doroteo Aranda o algo así. Pero más conocido como Pancho Villa. El sur de México es más pobre, más campesina, más rural. El norte es más mestiza, era más moderna, digamos, que el norte de México. Recuerden que el norte de México está ¿qué país? Hola. ¿Cuál es la frontera de México por el norte? Así es, Jairo, USA.
Entonces, por eso el norte es más moderno. Por eso los que siguen a Pancho Villa son gente más mestiza, monta a caballo. ¿Mm? Así es. Luis, Mar, Jairo, Adrián, bien, bien. Ya. Bueno, entonces, levantamientos, ¿no? En el sur, en el norte, Madero, por todos lados, movimientos militares. Cae Porfirio Díaz, se exilia, se va de México a París, ahí morirá 4 años después. Madero toma la presidencia, toma el poder, Francisco Ignacio Madero. Madero no quería hacer una reforma agraria. ¿Saben lo que es una reforma agraria? De eso voy a hablar en el Perú también con Velasco. Es- Hay un problema en Latinoamérica. Latinoamérica éramos países latifundistas. O sea que habían grandes hacendados, grandes haciendas, grandes haciendas. Así es, Jairo. Repartición de la tierra. Digamos que a Jairo, yo le digo, Jairo, estamos a inicio del siglo XIX, ¿ya? Cuando la República Peruana está formando. Tú vienes de una familia importante. Ya, Jairo, mira, móntate en tu caballo y camina hacia el sur hasta que tu caballo saque la lengua y se muera de cansancio. Hasta ahí van a ser tus tierras. Regresa a tu punto inicial. Ahora monta otro caballo y vete hacia el este hasta que tu caballo se vuelva a morir de cansancio y todo eso va a ser tuyo. Así se limitaban las fronteras. Entonces, habían grandes propietarios. Eso es otro tema, Jason. Ya después hablaremos de Velasco. Tranquilidad, tranquilidad. No se emocionen. Vamos a llegar a Velasco. Entonces, am, ya me, ya me olvidé. Ah, ya. ¿En qué estaba? Ah, el Plan Ayala, el Plan Ayala. Entonces, Latinoamérica es un país de grandes hacendados, de grandes latifundios, miles de hectáreas. Una hectárea es un estadio nacional. Hay haciendas de 30.000 hectáreas, 40.000 hectáreas. ¿Mm? Bueno, entonces lo que quiere Emiliano Zapata, sobre todo el líder guerrillero del sur, es que haya una reforma agraria. Y eso es lo que manifiesta en el Plan Ayala. De hecho, él acusa a Madero, que no quiere que haya una reforma, que en el plan de San Luis de Potosí, él dio a entender la importancia de una reforma agraria, de un reparto de tierras, como dijo Jairo, como bien lo acaba de mencionar el estimado Jairo. Abad, como el virrey, ¿no? Abad. Bueno, aparece un general maderista llamado Huerta, no me acuerdo el nombre de Huerta, el general Huerta, ya, más guerras, más levantamientos. No digo que es todos se levantan en el sur, en el norte, Porfirio Díaz, luego está Vespuciano Carranza, el general Huerta, Orozco, un montón de personajes que aparecen aquí, medio confuso esto. ¿Mm? Acá aparece otro líder, la rebelión de Carranza, Vespuciano Carranza. Finalmente se terminará imponiendo Carranza. Hay más idas y vueltas, Estados Unidos invade Veracruz. ¿Mm? El presidente Wilson era el presidente de Estados Unidos, que será el presidente más que decida que Estados Unidos ingrese en la Primera Guerra Mundial en 1917. Invade Veracruz, los mexicanos dejan un ratito de pelearse entre ellos para expulsar a los estadounidenses. Un montón de cosas pasan aquí. Repito, es una revolución con muchos personajes. Ah, ya les habían quitado, sí, todos esos territorios. Pero, bueno, por eso dice aquí, miren, Estados Unidos intervino en todo el proceso. ¿Mm? Metía sus narices de Estados Unidos. Bueno, se promulgó la Constitución de Querétaro de 1917. Esto sí es importante, porque en esta Constitución se van a marcar algunos acuerdos importantes. Por ejemplo, aquí finalmente en esa Constitución se va a establecer las bases o la base legal para que se produzca una reforma agraria. Miren, en México la reforma agraria se inicia en 1917, en el Perú todavía en los 60s, con Belaúnde. O sea, 40 años después, más de 40 años después.
Se establece que México pasa a ser un estado federal, así como Estados Unidos. De hecho, la única referencia que tiene la Revolución Mexicana es Estados Unidos y los países latinoamericanos. Porque en el 1917 recién se está iniciando la Revolución Rusa. Si la Revolución Rusa hubiera estallado antes, quizás México hubiera optado por ser también un país socialista. Pero en ese contexto no existía una referencia, ¿no? Un país, un estado socialista o comunista en el mundo. Recién Rusia estaba en ese proceso. Entonces, lo que ellos van a mirar es siempre Estados Unidos. ¿Y qué es Estados Unidos? Un estado federal, ¿no? Estados Unidos de América. Entonces, nosotros también. México se convierte en un estado federal hasta el día de hoy. En América Latina hay estados federales, ¿ah? Como México, como Argentina, como Brasil, por si acaso. Son repúblicas federalistas. En cambio, el Perú es una república unitaria. Como Chile es una república unitaria, como Colombia, como Ecuador. Pero hay países que son repúblicas federalistas, como México, Brasil y Argentina. Bueno, entonces México se vuelve un país federalista, la referencia en Estados Unidos sí. Se inicia un proceso, la base legal para que haya una reforma agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son algunos de los aspectos más importantes. Un segundo, por favor. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Oye, no sé qué está pasando con mi computadora. Mil disculpas. Ay, Dios. Sendero, creo, ¿verdad? Me está saboteando. Se Se le nos, escucha se nos complicado. fue. No, ¿cómo que se nos fue? Ya me están matando, bro, aquí. Solamente que no se ve su pantalla. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ahorita. Em, un segundo. Un segundo. Ahorita está cargando. Ya, pero bueno, la Revolución Mexicana es eso, ¿ok? Es un proceso, una revolución de masas, de campesinos, de indígenas, porque es una mayoría en México, con algunos líderes como Pancho Villa, Emiliano Zapata, que finalmente terminará con la Constitución de Querétaro de 1917, ¿ok? Es una revolución popular, de masas, etcétera, etcétera, etcétera. No, sí, Movistar, pero no es no es mi línea no es mi internet, es mi computadora. Lo que pasa es que yo tengo dos cuentas Microsoft Teams y se están cruzando, algo está pasando aquí. Voy a tener que eliminar una para que ya no vuelva a pasar esto. Ay, ¿qué pasó? ¿Se ve el PPT? No, no. No, profesor. Ya, ya, ok, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, entonces dejemos un ratito la Revolución Mexicana, que termina en 1917, y regresemos a Europa. No, dejamos Europa con la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Nos trasladamos a América Latina, regresemos a Primera Guerra Mundial. Les dije eso, ¿no? Uy, ¿qué pasó?
Dios, no puede ser, weón. Ay, carajo. Ay, disculpen, se me escuchó una lisura, creo. Disculpen, disculpen. Este, no, es que de verdad mil disculpas. No sé qué está pasando con mi computadora. No sé si es ese otro, em, quiere reanudarle la positiva a reanudar. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, mil disculpas, de verdad, mi computadora no sé, creo que voy a comprar una nueva. Bueno, entonces regresemos a Europa. Europa está devastada después de la Primera Guerra Mundial. Alemania peor, obviamente, Alemania solita se enfrentó a Europa en la Primera Guerra Mundial. Profe, pero si tuvieron aliados como el Imperio Austrohúngaro, Italia en un inicio, sí, pero en realidad Alemania era básicamente quien llevó sus hombros. Tanto la Primera y también lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Alemania está devastada. Italia, que en teoría se cambió de bando para recibir beneficios, colonias principalmente, al final será algo así como engañada por los británicos que le ofrecieron más territorios, más colonias. Entonces también hay una crisis en Italia, crisis en Alemania, y es ahí donde surgirán algunos movimientos políticos radicales como los fascismos, de los que vamos a hablar en un ratito. Acá están los fascismos. Europa está devastada, pero hay un país que se ha convertido en la principal economía del mundo después de la Primera Guerra Mundial, que es Estados Unidos. La Bolsa de Valores de Nueva York se convirtió en la bolsa de valores, perdón, más importante del mundo. La Bolsa de Valores del barrio de Wall Street en Nueva York, en la isla de Manhattan. La Bolsa de Londres le cedió la hegemonía a la Bolsa de Wall Street en Nueva York, que pasa a convertirse en la ciudad económicamente más importante del mundo. Entonces, en esa década de 1920, Estados Unidos vive como nunca en su historia. Algunos le llaman los felices años 20. ¿M? La clase media empieza a crecer de manera importante, la gente se hace cada vez más rica, las industrias empiezan a venderle a Europa, que está destruida, la industria europea está destruida después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la principal economía del mundo, repito, sus industrias se convierten en las industrias más poderosas del mundo, hay mucha plata en Estados Unidos, muchos europeos migran hacia Estados Unidos, ¿no? El lugar de los sueños, el sueño americano, ¿me escucharon una vez? Entonces, aparecen, no sé, todo esto que era antes para la élite, ¿no? Para una élite ahora se masifica porque hay más clases medias. Es un país de clases medias. Los bancos empiezan tiempos modernos, ¿no? Ah, bueno, no, Chaplin, un crack, un crack, un crack. Oye, verdad, a propósito, hoy día voy a hablar de los fascismos. Hay un video de Chaplin sobre los fascismos muy bueno, pero bueno, ya no hay tiempo. Entonces, Estados Unidos vive así. Los gringos tienen tanta plata que los bancos, sobre todo, prestan plata a todo el mundo. Hay cientos de bancos, ¿ah? Incluso miles de bancos que prestan plata a todo el mundo. Eso del paga hoy, no, compra hoy, paga mañana, o sea, el plastiquito, la tarjeta de crédito, nace en ese contexto de los años 20. No te preocupes, compra, 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 después me pagas. Hay mucha plata. La gente empieza a invertir en la bolsa de valores. No solo grandes empresarios, sino cualquier ciudadano de a pie. Se hacía un préstamo del banco, ¡pluc! Invertía en la bolsa de valores porque sabía que iba a ganar, porque la economía estaba en alza siempre, superávit. Entonces hay una prosperidad, ¿no? Como dice acá, de los años 20. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Europa depende económicamente de Estados Unidos.
De hecho, Estados Unidos, miren, miren cómo es, ¿no? Es tan poderoso económicamente que le presta plata a los alemanes. Alemania, recuerden que tiene que pagar por daños y perjuicios, algo así, ¿no? Hacia los países que los derrotaron en la Primera Guerra Mundial. Pero no tiene plata, porque encima los franceses le quitan sus regiones, Alsacia, Lorena y Ruhr, y Alemania está fregada. Pero los gringos le dicen, no te preocupes, yo te presto plata. Envían un tal Charles Dawes, así se escribe en español, Dawes, voy a escribirlo. Esto se conoce como el Plan Dawes, para prestarles plata en 1924, que ellos puedan pagarle a los ingleses, para pagarle a los franceses, y de esta manera los ingleses pagarle también a los estadounidenses y a los franceses plata que ellos también le prestaron a estos países. Entonces, Estados Unidos empieza a dominar el mundo. Los capitalistas norteamericanos llegan a Europa a invertir con sus industrias, sus empresas. Llegan a América Latina también. El capital norteamericano empieza a dominar la América Latina. ¿Quién gobernaba en el Perú en estos años, en la década de los 20? Flavia, Mari, Yamilé, Lynn, Andrea, Jack, el Destripador, Karen, Isabel, Camila, Lina, Fátima, Rocío, Juan. ¿Quién gobernaba el Perú en esa década, en la década de los 20? Son 45, eran 49, se han ido 4. Creo que es porque mi cámara se está apagando. Leguía, muy bien, Jason. Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Y recuerden que en la época de Leguía el capitalismo peruano se subordina, perdón, el capitalismo que empieza a dominar la economía peruana es el norteamericano, que desplaza al capitalismo británico, que había dominado la economía peruana y de América Latina durante todo el siglo XIX. Ahora es Estados Unidos quien corta el jamón en el mundo, la primera potencia económica del mundo. Japón, perdón, Estados Unidos a partir de la década de los 20. Bueno, entonces mucha gente invierte su plata en la bolsa de valores, muchas industrias, pero también personas naturales como cualquiera de nosotros, que se podía prestar plata de los bancos, ¿no es cierto?, a tasas de crédito muy bajos e invertía en la bolsa de valores. A eso se le llama especulación financiera. Las industrias producen tanto porque le venden al mundo, porque, repito, las industrias europeas están devastadas, entonces Estados Unidos surte a Europa de su producción industrial, pero produce incluso más de lo que el mercado le demanda. Recuerden que la economía siempre tiene que manejarse de manera equilibrada, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre la oferta y la demanda. Yo imagino que en economía les han enseñado eso. Pero las industrias producen y producen y sobreproducen. Llegan a tener grandes cantidades de stock. O sea, el stock es cuando tienes en tu almacén llenos de productos que ya no puedes vender porque hay mucha sobreoferta y no una demanda para esa oferta. Entonces, sobreproducción industrial. Y eso generará una crisis, el crack, una ruptura, el jueves 24 y el martes 29 de octubre. El jueves y martes negro. ¿Por qué negro, no? ¿Por qué no jueves y martes blanco? Bien racista los estadounidenses hoy. Em, ya, el martes y jueves negro. El 24 y el 29 de octubre de 1919 se produce una gran caída en la bolsa de valores de Nueva York. El crack de 1929. Eso generará, por eso dice aquí, una gran depresión económica. La economía se va para abajo. Quiebran bancos. 5.000, en un libro leí 5.000, pero no sé si habrían 5.000 bancos. ¿Mm? No sé si es una cifra exacta. Pero bueno, quiebran muchos bancos, empresas, familias que no tienen cómo pagarle a los bancos. Por eso los bancos quiebran. Quiebra de bancos, quiebra de fábricas. El dólar se empieza a devaluar. Hay una hiperinflación, o sea, los precios empiezan a subir descontroladamente. Como ya no hay bancos, no hay fábricas, quiebra todo, hay mucho desempleo.
Huelgas, manifestaciones. Los capitalistas norteamericanos que tienen capitales por el mundo empiezan a dejar esos países donde han llegado. Muchas empresas norteamericanas empiezan a dejar el Perú después del crack. Por eso el crack afecta al mundo. No solo es un... porque Estados Unidos está ya en el mundo, domina económicamente el mundo, ¿no es cierto? En esa década, empezó a dominar el mundo en esa década. Entonces el crack no es solo una gran crisis económica, es una gran crisis económica, por lo menos en el mundo occidental, Europa, América Latina. ¿Mm? Acá dice crisis de la democracia liberal porque muchos... recuerden que ya en los 20 hay un país comunista, que es la Unión Soviética. Y los comunistas dicen, miren, ahí está tu capitalismo. Ese capitalismo que ustedes decían que los hacían ricos, miren, miren cómo acabaron. Por eso hay muchos países que ven la opción del comunismo como una opción viable y posible. De hecho, el crack no afecta a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ya en esos años estaba empezado o había empezado a ser guiada desde el Estado. No, el Estado soviético ya no estaba subordinado al capital privado, al capital financiero internacional. Entonces, por eso dice ahí crisis de la democracia liberal. Porque Estados Unidos representaba al liberalismo, ¿no? ¿Quién era el presidente de Estados Unidos cuando se produce el crack? Herbert Hoover. Herbert, no sé si su apellido está bien escrito, Herbert Hoover. En Estados Unidos, a diferencia del Perú, solo hay dos partidos políticos, los republicanos y los demócratas. No es como en el Perú, que cada 5 años aparecen 20 candidatos y 20 partidos políticos distintos. Allá hay solo dos partidos políticos, los republicanos y los demócratas, repito. Hoover era republicano. Los republicanos venían gobernando Estados Unidos durante esos años 20. Los republicanos son recontra liberales, creen en la economía de mercado a rajatabla, a pie juntillas. ¿Mm? Todo se vende, todo se compra. Bueno, en 1931-32 hay elecciones. Y obviamente ya no gana el Partido Republicano, sino gana el Partido Demócrata. Y el candidato al Partido Demócrata de las elecciones, post-crack, es el señor de aquí, Franklin Delano Roosevelt, que ojo, es un presidente importante en la historia norteamericana en el siglo XX. No solo por lo que les voy a hablar ahora, sino porque cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él es presidente de Estados Unidos. De hecho, es el presidente que más tiempo ha gobernado Estados Unidos, o uno de los que más tiempo ha gobernado en Estados Unidos. Se religió por tercera vez Roosevelt, presidente muy querido y popular. Roosevelt gana las elecciones post-crack de 1931, perdón, post-crack de 1929, y él llega y gana las elecciones en parte porque tiene un plan de recuperación económica bajo el brazo, que es conocido como el New Deal. El New Deal en castellano significa algo así como nuevo trato. Es la propuesta, repito, de Roosevelt, del Partido Demócrata, para sacar de la crisis económica a Estados Unidos. Sin embargo, el de la idea, o el ideólogo que está detrás de esta idea económica de recuperación, es un inglés llamado John Maynard Keynes. No sé si en economía les han hablado de él, del keynesianismo. Bueno. Durante la gestión de Roosevelt, dice, se aplicarán ideas interventoras propuestas por Keynes. ¿Qué significa esto? Yo les dije, los republicanos de Hoover creen en la ley absoluta del mercado. Oferta y demanda, compra y venta, el Estado solo mira que todo funcione bien, no se mete en la economía. Los precios los determina el mercado, los privados, pa. Bueno, Keynes dice no. Para salvar a Estados Unidos de la crisis, el Estado tiene que intervenir con toda su plata, con todo el tesoro público. Por eso dice acá intervención del Estado en la economía para regularla, para sanearla, para sacar de la crisis a Estados Unidos. Para eso hay desempleo que hay que hacer grandes obras públicas
para que esa gente que está desempleada trabaje en estas grandes obras públicas. Por eso dice gasto público en obras. ¿Qué hacemos con la gente que está desempleada? Bueno, hay que darle una seguridad social, pagarle, qué sé yo, em, gratificaciones, ¿no? Vales, qué sé yo, seguro para la gente, para los trabajadores y más salarios. En conclusión, el nuevo trato del New Deal significa que el Estado ahora se debe meter en la economía. Bueno, Estados Unidos en la década de los 30 empezará a recuperarse progresivamente. Ojo, este crack, esta crisis económica, esta gran depresión económica afecta al mundo, ¿ah? Recuerden eso, afecta al mundo. Me da un segundo, por favor. Me da un segundo. Ya. Em, bueno, el mundo entonces está afectado por el crack. Los fascismos. Después de la Primera Guerra Mundial, yo le dije Europa está devastada, sobre todo Alemania. Alemania es el país, obviamente, al que le fue peor. Italia es otro país, ¿no es cierto? Un país traidor, además, porque se cambió de bando en pleno contexto, en plena Primera Guerra Mundial. Pero bueno, esto que se llaman los fascismos, que es una ideología política del siglo XX, porque recuerden, el liberalismo, el comunismo, el anarquismo, el nacionalismo, todas esas son ideologías del siglo XIX. Pero el siglo XX ya es distinto. En el siglo XX aparecen lo que se conoce como sociedad de masas. Antes, por ejemplo, la política era solo para la élite. En el siglo XX ya no. Mucha gente del común, de a pie, se empieza a interesar por la política y aparecen partidos políticos que agrupan a esas mayorías, los partidos políticos de masas. El fascismo, por ejemplo, es un partido político de masas. Yo la próxima clase de historia del Perú le voy a hablar de Leguía. En la década de los 20 también en el Perú aparecen partidos políticos de masas, como el APRA y el Partido Socialista. Entonces, en el mundo también, el fascismo, repito, también son partidos políticos de masas, partidos políticos fascistas. Ahorita voy a explicar el origen del nombre y eso. ¿Por qué la gente se empieza a interesar en política, etcétera, etcétera? Porque hay radio, por ejemplo. La radio se masifica y la gente a través de la radio se empieza a enterar de cosas que antes no le importaba, como la vida política. Entonces, el mundo ha cambiado en estos años. La sociedad se ha vuelto de masas. Hay más derechos para los trabajadores. Hay voto universal, además, la idea del voto universal, que todos deben votar. Por eso también la gente se interesa más en la política. Bueno, el fascismo, repito, es una ideología política propia del siglo XX y de la sociedad de masas del siglo XX. Nace en Italia. Mira, acá dice, es una ideología y sistema político de carácter totalitario. Ahorita explicaré de qué trata eso del totalitario, ¿ya? Cuando hable de las características, acá dice totalitarismo. Surgida en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Surgida en Italia tras la Primera Guerra Mundial, porque el fascismo nace en Italia y nace con un tal Benito Mussolini, más conocido como el Duce. Duce es algo así como líder. Como Führer en Alemania, también es algo así como líder. El Führer Adolf Hitler. El Duce Benito Mussolini. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ya. Este no es Mussolini, oye, no. Oye, no me confundas, ¿ah? Me va a hacer quedar mal delante de mi público. Ya, bueno, bueno, Mussolini es quien crea. De hecho, ¿de dónde viene la palabra fascismo? De fascis di combattimento.
faci di combattimento. ¿Y qué significa esto? Algo así como los mejores del combate, los haces del combate. ¿Y qué tiene que ver el combate con esta ideología? Porque los que crean este fascismo italiano son soldados o ex soldados que han luchado en la Primera Guerra Mundial. Mussolini no era un soldado, era un periodista, pero lucha en la Primera Guerra Mundial. Como Hitler también, que también lucha en la Primera Guerra Mundial. Es un mensajero que corre a través de trincheras. Mussolini y Hitler en ese sentido se parecen. Ambos lucharon en la Primera Guerra Mundial. Causa, ¿por qué surgen los fascismos? Dice, por el rechazo al Tratado de Versalles, sobre todo eso en la versión alemana. Al fascismo alemán se le conoce de una manera particular, se le llama nazismo. Al fascismo alemán se le conoce como nazismo. Nazismo viene de nazi, que son las siglas del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi. Pero el nazismo es un fascismo. ¿Me dejo entender? O sea, se escribe esta ideología nacida en Italia llamada fascismo. Hitler admira a Benito Mussolini. Hitler admira al Duce y se vuelve fascista. Pero en Alemania ese fascismo se le llama nazismo. Ay Dios, empezó ya. Crisis, crisis luego de la Primera Guerra Mundial y el crack de 1929. Ojo, los movimientos fascistas aparecen a inicios de la década del 20, ¿ah? Pero en el caso de Alemania, Hitler, por lo menos, se vuelve popular después del crack del 1929. Ahorita voy a hablar de eso, ¿ya? Por eso dice acá, crisis después de la Primera Guerra Mundial, que se agudiza después del crack de 1929, sobre todo en Alemania. Avance del socialismo, estoy hablando de las causas, ¿ah? ¿Por qué surgen los fascismos? Surgen por la crisis del Tratado de Versalles, por la crisis de la Primera Guerra Mundial, por la crisis de 1929, pero también por el avance del socialismo en Europa, porque los fascistas son anticomunistas. Miren, acá dice, característica de los fascismos, anticomunistas. Los fascismos son anticomunistas, los fascistas son anticomunistas. Los grandes industriales de Europa, muchos de ellos venidos a menos después de la Primera Guerra Mundial, van a apoyar, por ejemplo, a los regímenes fascistas, le temen a los comunistas. ¿Por qué los capitalistas europeos le temen al comunismo? Porque el comunismo no cree en la propiedad privada, ¿no es cierto? Entonces prefirieron apoyar a los regímenes, a estos regímenes fascistas que iban apareciendo en Europa. Ya. Radicalización de los movimientos nacionalistas. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Ay, chicos, le pido mil disculpas, ¿ok? Le pido mil disculpas, por esta situación. No, no sé qué está pasando con mi computadora. Yo, como les dije, creo que es por no sé, tengo dos cuentas de Microsoft Teams y estas se están cruzando, pero no sé. Le están dando el chiripiolca a mi computadora. Me murió otra vez, no, oye, ya pues, no se pasa. No, no creo que sea virus, no creo que sea virus. Es algo con mi otra cuenta, es porque justo cuando se sale como que se cierra este programa, aparece el otro. Y de un ratito vuelve otra vez este, por eso le digo, bueno, quizás el virus, no sé. Ya, entonces me quedé en lo fascismo, ¿no? Mil disculpas, ¿verdad? Mil disculpas, mil disculpas. Em, Tiene cáncer ya. Ya bueno, entonces, pero eso, eso siempre.
pasa en la historia de los seres humanos somos así, ante una situación de crisis buscamos soluciones radicales, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy, en el Perú, la sociedad peruana, los venezolanos, ¿no? Algunos, obviamente no todos, pero algunos este, malos elementos, como diría mi viejo, em, y la delincuencia nos hace buscar soluciones radicales. Un Bukele, un Javier Milei, maten a todos, que salgan los militares. Claro, ante una situación de crisis se buscan soluciones también radicales, y el fascismo era una opción radical y ultra, porque Europa está devastada después de la Primera Guerra Mundial. Ya. Em, no, no, Adrián, eres muy chivolo, por eso crees en eso. No, no, no. Las dictaduras son una moneda en el aire siempre. Pueden caer para un lado bueno o para el lado malo. Eso es una, eso es una visión, no, no es tan fácil como decir un Bukele. No, no es tan fácil, ¿ok? Eres muy jovencito todavía, pero no, te falta todavía. Chivolo. No, mentira, mentira. No, no, yo sé que hay mucha gente que mira a Bukele porque obviamente, pero Bukele es un país pequeño. El Salvador es más chiquito que Uruguay inclusive. El Perú es otra cosa, es una realidad más compleja, es un país grande, fragmentado, divisiones étnicas, centralista, es otra cosa. Bueno, tú puedes creer lo que quieras, obviamente, pero es otra cosa, no, no, bueno, ya, a lo mejor mover así me está haciendo renegar. Los fascismos entonces tienen ciertas características que voy a mencionar ahora, ¿ok? Primero son antidemocráticos, porque no creen en la pluralidad política, no creen en postulen tantos partidos, a ver que gane el mejor, el que mejor propuestas tienes. No. Para los fascistas, los únicos que tienen que intentar el poder en un país es el partido fascista. Es un partido. Y ese partido tiene que tener el total poder sobre toda la sociedad, no, no solo sobre la vida pública de un país, sino incluso sobre la vida privada. No creen en las libertades individuales, creen en lo que dice el partido, ¿ok? Qué sé yo, mañana yo me vuelvo un fascista y llego al poder. Mañana nadie me escucha Chechito. Se acabó la chicha en el Perú, música de malandros. Y nadie me escucha chicha. ¿Mm? Eso es más o menos lo que le gusta a Adrián, ¿no? Qué sé yo. A eso se refiere con los regímenes totalitarios, que tienen todo el poder sobre un país, incluso en la vida privada. Por ejemplo, regímenes fascistas prohíben la lectura de Marx o prohíben la lectura de algunos liberales. ¿Mm? Entonces, recuerden que estos regímenes fascistas, en el caso de Alemania, le va a costar la vida a 6 millones de individuos, entre judíos, perdón, entre judíos, gitanos y homosexuales. Adrián, después de haber dicho esto, ¿estás seguro que te gustan estas ideas? Homosexuales también, judíos y gitanos. Es un régimen totalitario. ¿Mm? Ah, por cierto, en Estados Unidos, en la década de los 20 aparecen también movimientos radicales, pero racistas, ¿no? El Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿m? Que también perseguía negros, católicos. O sea, yo sé que a veces nos gustan estas soluciones radicales porque tenemos poca perspectiva histórica. Muchas de estas opciones radicales han terminado en genocidios. En el siglo XX han habido dos grandes genocidios. El genocidio armenio, que le costó la vida a 1 millón de armenios por cuestiones religiosas, y el genocidio judío. ¿Mm? Ya, así que hay que tener cuidado cuando hablamos de estas cosas. Y hay mucha gente inocente que muere también. Bueno, entonces son regímenes totalitarios, antidemocráticas, los fascistas creen que las democracias liberales han fracasado, son anticomunistas. Hitler además deja esto muy en claro en un librito que escribe cuando está en prisión, se llama Mi lucha o Mein Kampf. Son ultra recontra nacionalistas. Cuando el nacionalismo llega a un grado extremo, se le llama chauvinismo o chauvinismo.
chauvinismo o chauvinismo. Son antiliberales, revanchistas, sobre todo los alemanes. Se la tienen jurada a qué país. Alemania se la tiene jurada a qué país. ¿Qué país tiene que, con qué país hay sed de venganza? Me las van a pagar. Ah, sí, sí, sí. Ese es el saludo romano, pues, ¿no? Francia, sí es Matías. Francia, Francia, Francia. Se la tiene jurada a Francia. Hitler se la tiene jurada a Francia y se la van a pagar. Es un partido entonces de odio, ¿no? De odio, de venganza, totalitario, antisemita. El antisemitismo, así es, Matías, sí, el saludo no inspirado, así es, así es. El antisemitismo es el odio al judío. Europa fue, oye, tú has leído pura Wikipedia, no me veas acá con su libro. Este, el antisemitismo es el odio al judío. Los europeos en Europa en general, no solo en el siglo XX, desde antes, desde siempre, es una forma de decir desde siempre, ¿no? Pero por mucho tiempo odiaban al judío, hay un rechazo hacia el judío. Los españoles expulsaron a los judíos, los portugueses expulsaron a los judíos de sus territorios, y siempre una persecución hacia el judío. Pero en estos regímenes fascistas del siglo XX, ese odio llegará a su grado extremo, hasta el grado de querer exterminarlos, sobre todo en Alemania. Pero ojo, el antisemitismo no es solo alemán, está en toda Europa. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio al judío en Europa? ¿Por qué tanto odio al judío en Alemania? Repito, el fascismo no solo es alemán, está en todos lados, ¿eh? Por muchas cosas, pero una de ellas, voy a explicar la lógica de Hitler, ¿ok? Para su antisemitismo. En primer lugar, los judíos están en toda Europa, pero no tienen un estado. Los judíos no tienen un estado, no hay un territorio propio de los judíos en Europa, ni en el mundo en estos años. Entonces, los judíos no tienen un estado y por lo tanto no tienen una nación. Ellos no se identifican con ninguna nación europea. Lo único que los une, dice Hitler, es el dinero, porque es gente además muy vinculada a la fortuna. Hay grandes empresarios e industrialistas judíos. Y Alemania le echa la culpa, o en parte de la culpa de la derrota de Alemania, a los judíos. Los judíos son el culpable de la derrota de Alemania. Ellos no tienen nación, no son alemanes y traicionaron a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Lo único que los une es el dinero. No tienen nación. Pero además, los judíos mataron al Hijo de Dios. Europa es cristiana, es católica o católica romana o católica ortodoxa o protestante, pero en definitiva todas esas iglesias son cristianas, porque creen en Jesucristo, creen que Jesús fue hijo de Dios. Pero para los judíos Jesús no fue el hijo de Dios, no fue el Mesías. De hecho en la cruz se burlan de él, no ponen encima de la cruz INRI, rey de los judíos, burlándose de él. No era el Mesías. Para un judío el Mesías no es Jesús. Esa es la gran diferencia entre los judíos y los cristianos. Entonces, hay un odio hacia el judío. Hay muchos mitos sobre los judíos, el judío errante, en fin, podría quedarme acá media hora hablando de esto, pero hay un rechazo hacia el judío. Ahora, el alemán incluso no es que mira al judío como alguien inferior, ¿ah? Como los supremacistas blancos miran a los negros en Estados Unidos en estos años. Los alemanes miran a los judíos como gente inteligente y por lo tanto más peligrosa todavía. Porque los grandes genios de esa época son de origen judío, en Alemania y fuera de Alemania. Darwin, judío. Einstein, judío.
Hannah Arendt, judía. Walter Benjamin, judío. Quien creó la bomba atómica, judío. Oppenheimer, judío. Marx también, ya lo dije, Marx, judío. Todas las grandes mentes son judías. El judío es muy inteligente y el alemán tiene que ser por sobre todo un guerrero, dice los alemanes. Y así lo dijo un filósofo importante de Alemania llamado Friedrich Nietzsche. Entonces, eh, el alemán, sobre todo, tiene que ser un guerrero, porque hay mucho de esto del pasado alemán, ¿no? Los pueblos de la Germania que nunca pudieron ser conquistados por los romanos. Entonces, hay una tradición del alemán como un guerrero, ¿no? Como una raza única, la raza superior, la raza aria de la que hablaba Hitler. ¿Me dejo entender, chicos? Ya. Entonces, son muchas las causas del odio hacia el judío. Em, Esas son algunas de las características entonces más importantes de los fascismos: regímenes totalitarios, antidemocráticos, antiliberales, antisemitas, revanchistas, odiadores, ultranacionalistas. Otra característica de estos partidos políticos fascistas es que generalmente utilizan atuendos medio militarizados, porque muchos de estos partidarios iniciales son ex soldados que han luchado en la Primera Guerra Mundial. El fascismo, entonces, ahora ya hablando del caso alemán en particular, eh, sí, hablando del caso italiano en particular, perdón, del caso italiano en particular, nace con la fundación del Partido Nacional Fascista. Pero ojo, el término fascista viene de fascis y combatimiento, recuerden, ¿ah? En 1922, Benito Mussolini, el Duce, organiza una gran huelga, dice acá, ¿no? Sobre Roma. En esta época, Italia estaba gobernada por un rey que se llama Víctor Manuel. Marchan sobre Roma, toman el poder, el rey Víctor Manuel entiende que son una fuerza política importante, son soldados, saben luchar, mejor no me peleo con ellos, son muchos, Mussolini te nombro ministro. Entonces Mussolini toma el poder real en Rusia, perdón, en Italia. Víctor Manuel era un rey fantoche, títere de Mussolini. Mussolini fue elegido primer ministro y como primer ministro pasa a tener toda la autoridad política en Italia. Italia se vuelve entonces una nación fascista, o un estado fascista, perdón, ¿no es cierto? Un estado fascista, no una nación, disculpen el error. Este pacto de Letrán es importante porque mediante este tratado de Letrán de 1929, Mussolini le entrega a la Iglesia Católica lo que hoy es el Vaticano. Lo que hoy es el Vaticano. ¿Por qué los católicos apoyan a los fascistas? Y viceversa, porque los regímenes fascistas apoyan o están muy vinculados a las iglesias católicas, en este caso, en el caso de Italia, y protestantes, en el caso de Alemania, porque son anticomunistas y los comunistas son ateos. Entonces, obviamente, estos regímenes, estas iglesias cristianas van a apoyar en muchos casos a los fascistas ante el temor que llegue el comunismo a estos países. Y los comunismos o los comunistas son ateos. Recuerden que Marx decía que la religión era el opio del pueblo. Bueno. em, En Alemania surge el nazismo, ¿no? Que es un fascismo alemán en Alemania. El fascismo alemán, digamos. El fascismo alemán se llama nazismo. Acá está la fundación del Partido Nacional Obrero Alemán. Hitler quiere imitar lo que hizo Mussolini. Mussolini marchó sobre Roma con los camisas negras. Bueno, Hitler va a marchar sobre Múnich con los camisas pardas. A eso se le llamó el Putsch de Múnich o el golpe sobre München o Múnich. Pero esto sí fue un fracaso. A Hitler no lo nombran ministro de nada, lo encarcelan. Es en la cárcel donde él va a escribir este librito que Adrián ha leído varias veces, que se llama Mein Kampf, Mi lucha. Y dice acá, es ahí donde se contienen los principios ideológicos del fascismo alemán o nazismo. Primero el antisemitismo, lo que ya les conté hace un ratito, ¿no? Su odio al judío. La idea de la superior racial, el superhombre, la raza aria,
hay mucho de las ideas de un filósofo, no sé si hablaron de él en filosofía, Friedrich Nietzsche. Algunos creen que Hitler es una criatura nietzscheana. Rechazo el Tratado de Versalles. Hitler decía que los tratados son papeles y los papeles se pueden romper. Su anticomunismo. Obviamente, los fascismos son regímenes no, no es nihilista, es otra cosa, Adrián, por Dios, no se entendió nada. Ya, son anticomunistas también, ¿ok? Búsqueda del espacio vital. Esto es clave. El espacio vital son los territorios. O sea, Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, ha sido no solo humillada, ya lo expliqué, Luis, ya expliqué por qué odiaba a los judíos. Pero en realidad no solo el odio de Hitler a los judíos, sino hay cosas quizás personales del odio de Hitler a los judíos. Pero yo estoy hablando en general porque en Europa hay mucho antisemitismo desde mucho antes, pero sobre todo en esta década de crisis post Primera Guerra Mundial. El espacio vital son territorios, son colonias. O sea, Alemania, en primer lugar, llegó tarde a la repartición del mundo en la época de los imperialismos del siglo XIX. Y en segundo lugar, las pocas colonias que tenía se la quitaron los franceses y los aliados después de la Primera Guerra Mundial. Entonces había que recuperar ese espacio, esos territorios que se les habían quitado. A eso Hitler le llama espacio vital. La idea de pangermanismo es que hay una gran Alemania en Europa y fuera de Europa. ¿Por qué? En Europa, porque hay muchas zonas de las fronteras de Alemania que tienen poblaciones alemanas, pero que no son parte del Estado alemán. Por ejemplo, en Checoslovaquia había población alemana que hablaba alemán, pero que vivía en Checoslovaquia. Entonces Hitler quiere que ellos pasen a ser del Estado alemán y por eso va a invadir parte de Checoslovaquia, la parte alemana de Checoslovaquia. Lo mismo con la Renania, lo mismo con los Sudetes. Y no solo eso, Hitler pide a los alemanes del mundo que regresen a la madre patria, Alemania. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos alemanes. Bueno, Hitler los invoca a regresar a Alemania. Ya. Entonces, ¿cuándo Hitler llegará al poder? Porque recuerden, el golpe de 1923 fue un fracaso. Fracasó Hitler, acabó en la cárcel, ¿no? ¿Cuándo saldrá de la cárcel después? ¿Y cuándo tomará el poder? Después del crack de 1929, después del crack de 1929, la crisis se agudiza en Alemania, ¿no es cierto? Repercute la crisis en Alemania. ¿Mm? Mira acá, luego del crack de 1919, la crisis agudiza y las ideas de Hitler tuvieron acogida y popularidad entre los alemanes. Claro, la crisis se agudiza y como hay una crisis exagerada, no hay dinero, no hay nada, Hitler aparece como el hombre providencial, el salvador de Alemania. Entonces los alemanes adoran a Hitler. Además, Hitler es un gran orador, llegaba a dar 10 discursos al día, removía pasiones y emociones porque hablaba con mucha vehemencia. Nada grande es hecho en la historia sin pasión, diría Hegel en algún momento. Y Hitler transmitía eso, removía pasiones, removía emociones, que son más fuertes que la razón humana. Y será amado por su pueblo. En 1933, Paul von Hindenburg, uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial, que era algo así como primer ministro en Alemania, lo nombra canciller. Así los nazis irán copando y obteniendo, perdón, todo el poder en Alemania. Hitler funda el Tercer Reich, el Tercer Reich, que vendría a ser algo así como el Tercer Imperio Alemán. Según Hitler, este tendría que haber durado 1000 años. En realidad no duró nada. Ahora, el fascismo no solo está en Italia, no solo está en Alemania, también está en España. Y en España se llama el falangismo. En España se iniciará en 1936 una guerra interna, una guerra civil, llamada la Guerra Civil Española, que fue algo así como un laboratorio
previo a la Segunda Guerra Mundial. Ahí están los nacionalistas, que son los falangistas, los fachos españoles, los fascistas españoles. Y están los republicanos, que eran un frente de anarquistas, republicanos, liberales y socialistas. Obviamente, los países de Europa van a apoyar a uno y otro bando. ¿Quiénes apoyan a los falangistas? Hitler y Mussolini. ¿Quiénes apoyan a los republicanos? Stalin, la URSS y algunos países liberales como Francia. Pero ¿saben qué? En el fondo no los apoyan solo por cuestiones ideológicas, sino también porque quieren aprovechar para probar sus armas. Hitler dice, a ver, voy a enviar a Alemania, perdón, a España, la Legión Cóndor. Voy a enviar mis aviones nuevos, mis nuevos juguetitos. Los Messerschmitt 109, los Messerschmitt cazabombarderos 110, mis tanques Panzerkampfwaffen 1, 2 y 3. Entonces, se, se vuelven algo así como un laboratorio previo a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Finalmente, ¿quién triunfa? Los nacionalistas. ¿Y quién es el líder de los nacionalistas? Francisco Franco, quien será dictador de España hasta 1975. España se vuelve fascista con Francisco Franco. La Segunda Guerra Mundial. Ya. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial em, se inicia una vez San Marcos preguntó eso. ¿Con qué acontecimientos inicia la Segunda Guerra Mundial? Ojo, 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 ojo. Con la invasión a Polonia, muy bien, del 1 de septiembre de 1939. Causas, a ver, ¿por qué se origina la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ya me imagino ustedes pueden deducir por qué se inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Primero porque Hitler, pero no solo Hitler, ¿ah? Los italianos y los japoneses, de hecho ellos habían formado una alianza política, política militar, el Pacto de Acero. Surge ¿m? El eje Alemania, Italia, Japón, Berlín, Roma, Tokio. La Alemania de Hitler, la Italia de Benito Mussolini y el Japón de Hirohito. En 1936 surge el Pacto de Acero y estos tres países son países que tienen una visión expansionista o imperialista. Hitler, antes de invadir Polonia, ya había recuperado ciertas zonas alrededor de Alemania, ya les dije, los Sudetes, la Renania, parte de Checoslovaquia. De hecho, los ingleses, temerosos a que se inicie una nueva guerra, firmaron un tratado de paz secreto con Hitler. El ministro Chamberlain, antes de que Churchill asuma el poder, había firmado un tratado de paz secreto con los alemanes. ¿Mm? Bueno, pensamiento fascista y revanchista de los países del eje, ¿no? Sobre todo de Hitler. Revancha, quiere venganza, sobre todo de Francia. Fracaso de la Sociedad de Naciones y el Tratado de Versalles. Recuerden que después de la Primera Guerra Mundial nace una institución que en teoría tendría que haber estado encargada de la paz mundial. Ay, Dios.
Hola, hola, ya estoy muy avergonzado, discúlpeme, espero que no vuelva a pasar. No, de hecho, ya faltan pocos minutos, yo no creo que ya me vuelva a desconectar porque ya va a acabar la clase. Estaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya, entonces, hay un revanchismo alemán, hay una alianza política, ¿no? Entre estos tres países, Alemania, Japón e Italia. Hay una necesidad de expandirse y recuperar territorios por parte de Alemania, Italia y Japón, ¿no? Una política expansionista, lo que Hitler llamaba el espacio vital. El revanchismo alemán, sobre todo, ¿no? La sed de venganza contra Francia. Y bueno, todas estas van a originar el desarrollo o el inicio de la Primera Guerra Mundial. Como le dije hace un ratito, en algún momento San Marcos preguntó esto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se inicia con la invasión de Polonia del 1 de septiembre de 1939. Mm, un ratito, por favor. Acá está, la invasión a Polonia. Miren, Hitler invade Polonia al toque, un mes más o menos. Luego invade Dinamarca. Luego invade Noruega. Noruega es importante por sus minas de hierro. Recuerden que estamos en plena guerra y es necesario los minerales. Luego invade Holanda. Luego invade Bélgica. Luego Luxemburgo. ¿Ven esta imagen? Son todos los países que empiezan a invadir los alemanes. Pero para Hitler la cerecita del pastel era Francia. Hitler invade Francia en 6 semanas. Lo que no pudieron hacer los alemanes en 4 años durante la Primera Guerra Mundial, Hitler lo hace en 6 semanas. Invade Francia. Increíble, ¿ah? Porque los franceses se habían preparado para la guerra. De hecho, tenían los mejores tanques y los mejores aviones, incluso mejores que los aviones y tanques alemanes. Pero los alemanes siempre están a la vanguardia de la táctica militar. Han creado un plan llamado el Plan Manstein para invadir Alemania por las Ardenas, que es una zona de bosques que los franceses no pensaban que ellos podían ingresar por ahí. Envían un señuelo por Bélgica y Holanda e ingresan por las Ardenas y rodean al ejército francés aquí en Dunkerque. Bueno, acá me podría quedar hablando otra hora más, pero vamos a avanzar, ¿ok? Finalmente Hitler derrota a los franceses. Francia queda dividida en dos. La zona norte estará bajo el control de los nazis y la Francia libre, que es la Francia del Sur, que se llamó el gobierno de la Vichy, digamos, será una zona liberada. Después de Francia, el único gran rival de los alemanes son los británicos. Ah, ojo, no está aquí, ¿no? Qué raro. Pero Hitler es consciente que no puede cometer el mismo error de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, abrirse dos frentes. Antes de invadir Polonia, había firmado un pacto de no agresión, así se le conoce con los soviéticos, con Stalin, llamado el Pacto Molotov-Ribbentrop. El Pacto Molotov-Ribbentrop, por el que habían acordado no enfrentarse. Y además habían acordado dividirse Polonia en dos. Entonces, como tienen este pacto de no agresión, los soviéticos no van a enfrentarse hasta a los alemanes todavía recién a partir de 1941. Ahora, ¿por qué Hitler hace eso si odia a los comunistas? ¿Y por qué Stalin firma ese pacto si sabe que los nazis odian a los comunistas? Bueno, Hitler lo hace por un tema estratégico, estrategia militar, y Mussolini, perdón, y Stalin, porque quiere ganar tiempo para desarrollar su industria militar hasta que los nazis decidan invadirlos, porque Stalin sabía que esto era cuestión de tiempo. Bueno, después de Francia, que cae rápidamente en 6 semanas, vienen los británicos. Pero Gran Bretaña, el Reino Unido, es una isla. Entonces, el general Göring, líder de la Blueswaffe, la fuerza de Alemania, le dice a Hitler, dame a mí el poder para entregarte Francia. Yo los voy a bombardear sin cuartel. Voy a bombardear Londres, voy a diezmarlos, y una vez diezmados, incluso sus puertos principales, podemos llegar con nuestra marina de guerra, la Kriegsmarine, e invadir la isla. Bueno, la Luftwaffe
será frenada por la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica. Habrán grandes combates aéreos. El más importante de toda la historia se llama la Batalla de Inglaterra. Los alemanes tenían una ventaja. Como controlaban toda esta parte de Europa y tenían bases inclusive en España y Noruega, porque habían invadido esas zonas y España era su aliado, bombardeaban por distintos, llegaban por distintos lugares. Pero los británicos inventan algo para saber por dónde vienen los alemanes. ¿Cómo se llama ese invento? Los británicos inventan algo para detectar por dónde vienen los aviones alemanes a bombardear la isla. ¿Cómo se llama ese invento? El radar. Entonces, Inglaterra finalmente no cae. A este plan de invasión inglesa se llama el plan León Marino. El plan León Marino. Bueno, finalmente los ingleses resisten. Londres igual es bombardeada, era una ciudad grande, se incendia, 9 millones de habitantes, pero Londres finalmente, a pesar que es bombardeada, repito, la capital de Inglaterra y del Reino Unido no cae. Después de no poder invadir Inglaterra, Alemania empieza a mirar hacia el este. Y ahí está el gran enemigo que es la Unión Soviética. Y contra ellos se organiza una operación militar llamada la Operación Barbarroja. Ya voy a acabar. En 1941, Japón ataca una base norteamericana en un lugar llamado Pearl Harbor. Y a partir de ese momento, diciembre de 1941, Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos es Franklin Delano Roosevelt. ¿Recuerdan el del New Deal? Sigue siendo presidente en este año, en estos años. Se religió por tercera vez. Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ahora los aliados, van a enfrentarse, bueno, con los alemanes, con los japoneses y los italianos, ¿no es cierto? Estados Unidos irá recuperando territorios en el Pacífico, derrotará a los japoneses en el Mar de Coral y en Midway. En África, el zorro, el Africa Corps, dirigido por un tal Erwin Rommel, un alemán, será derrotado por el británico Montgomery en el Alemán. Y poco a poco los aliados irán recuperando estos territorios que inicialmente los Hitler y sus aliados habían ocupado. Stalin, Stalin y el ejército rojo soviético también le dará un golpe militar fuerte a los nazis después de derrotarlos en la batalla de Stalingrado de 1943, la batalla más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial y la batalla que es clave para entender la derrota de los nazis. Stalingrado es la gran derrota del ejército nazi en toda la Segunda Guerra Mundial. Después que los soviéticos han derrotado a los nazis en Stalingrado, los aliados, dirigidos por Estados Unidos, planifican una gran operación anfibia militar de desembarco en las costas del África, y a esa operación se le llama la Operación Overlord, más conocido como el Día D o Desembarco en Normandía. Hay una película muy famosa sobre este desembarco, se llama Rescatando al Soldado Ryan. Pueden buscarlo en internet, dura 30 minutos la parte inicial de Desembarco en Normandía. Un peliculón. Finalmente, los soviéticos avanzan desde el oriente, los gringos desde el occidente, y se inicia algo así como una lucha por saber quiénes son los primeros a llegar a Berlín. Los primeros que toman Berlín serán los soviéticos, el ejército rojo. Hitler se suicida, Goebbels se suicida, Goering se suicida, el alto mando alemán decide autoeliminarse. Finalmente Alemania se rinde en abril de 1945, pero la Segunda Guerra Mundial no termina ahí, porque en el Pacífico los japoneses siguen resistiendo. Roosevelt muere, asume su vicepresidente Harry Truman. Pregunte San Marcos, ¿quién ordenó a lanzar las bombas atómicas? Harry Truman, vicepresidente de Estados Unidos. Repito, él asume a la muerte de Roosevelt. Y él ordena la bomba, el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Días después, Hirohito renuncia. Perdón, se retira. Sí, perdón, no renuncia, él es el emperador de Japón, sino se rinde, se rinde, se rinde. ¿Ok? Y así se termina la Segunda Guerra Mundial. Nunca más han vuelto a lanzar bombas atómicas sobre una ciudad. Ya voy a acabar, por favor. Luego habrán juicios contra los criminales de guerra, alemanes, nazis y japoneses. A eso se le conoce como los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio.
La Sociedad de Naciones había demostrado que no había funcionado, porque igual hubo una Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones se había creado para evitar una nueva guerra. Por eso se crea una nueva institución que se llama la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ahora hay dos superpotencias en el mundo. Está Estados Unidos, pero también la URSS. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es que aparece y emerge una nueva potencia económica y política en el mundo, la URSS. Con la aparición de esta nueva superpotencia, el mundo entra en una fase de división, de bipolaridad. Hay dos grandes superpotencias. La mayoría de países en el mundo se alinean con una de las dos superpotencias. O estás con el capitalismo norteamericano o estás con el comunismo soviético. Y a ese periodo, esa división del mundo en dos, se le conoce como la Guerra Fría. Ahí me quedo. La próxima clase de Historia Universal continúo con la Guerra Fría, porque de hecho lo que sigue después tiene que ver con la Guerra Fría. O sea, de hecho es mejor para que entiendan mejor y seguir la hilación, ¿ok? Em, un segundo, chicos, le voy a dictar las claves, por favor. Un segundo más, no se molesten. Yo sé que a ustedes les encanta estudiar y aprender, ¿no es cierto? Los amarquinos son así, y por eso se caracterizan. ¿M? No creemos los mejores. Los de la uni son iguales, ¿no? Dicen que San Marco es discriminación intelectual. Un segundo, un segundo. Ahí somos los peruanos, ¿no? Siempre estamos buscando jerarquizarnos. Acá está, acá está, acá está. Ya. Uno, B de beso. Dos, A de avión. Dos, A de avión. Tres, E de elefante. Cuatro, D de dedo. Cinco, A de avión. Cinco, A de avión. Repito las claves, por favor. Repito las claves. Un segundo, un segundo. Uno, B de beso. Dos, A de avión. Tres, E de elefante. Cuatro, D de dedo. Cinco, A de avión. Ahora sí, me despido, chicos. Un abrazo y mil disculpas por todos los inconvenientes de hoy. Espero que haya quedado más o menos clara la clase. Esa es mi intención siempre. Un abrazo, nos vemos y repito, mil disculpas. Hasta luego, profesor. Chao, cuídense.